A ver. Muy bien, pues como decía, vamos con la última ponencia. Voy a presentar a otra persona que también es muy amiga mía, con la que he trabajado mucho tiempo, a la que le tengo un cariño especial y bueno, como veréis, es una experta desde la parte de protección civil y desde la parte de protección del patrimonio cultural. Paula Montilla Gómez es arquitecta, licenciada en Historia y graduada en Historia del Arte, funcionaria de la Junta de Andalucía. La mayoría de la carrera profesional la ha desempeñado en el área de protección civil y emergencia, de los cuales ha sido más de 16 años jefa del Servicio de Protección Civil de los Servicios Centrales de la Junta de Andalucía. En la actualidad, desde hace 5 años, es asesora técnica de la Consejería de Cultura y Deporte en el área de protección y gestión de emergencias en el patrimonio cultural. Es representante de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Emergencia en el Patrimonio Cultural. Ha sido docente durante más de 16 años del Instituto de Seguridad Pública de Andalucía y en la actualidad es docente colaboradora del Instituto Andaluz de Administración Pública y de la Escuela Nacional de Protección Civil. También, desde hace 5 años, colabora con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en varios proyectos de investigación relacionados con la protección del patrimonio cultural ante riesgos, en el marco de los cuales ha realizado algunas publicaciones. Igualmente, es miembro del Observatorio Cero. Empezábamos con el presidente del Observatorio Cero y terminamos con Paula, que es una integrante distinguida del Observatorio Cero, donde colabora más intensamente en el área de emergencias que afectan al patrimonio cultural. Y yo tengo el lujo de estar dentro de su equipo. Su ponencia es sobre la protección del patrimonio cultural frente a catástrofes, planes de salvaguarda. Paula, tuya. Con el permiso de todos vosotros, yo me voy a levantar. Saca el micrófono. Sí, saco el micrófono. Si lo dejo allí mejor. O si lo dejas, sí, si lo vas. Yo creo que a Jaime se oiga bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén por invitar a la Consejería de Cultura y Deporte a este curso, a esta jornada, y especialmente al coordinador Manuel Garrido. Bueno, pues como ha dicho Manuel, yo voy a desarrollar el tema de qué significa el tratamiento de las emergencias en el patrimonio histórico y el patrimonio cultural. Últimamente se está cambiando la denominación a patrimonio cultural. Y qué estamos haciendo en Andalucía respecto a la materia, ¿no? Bueno, Jaime antes ha comentado que el patrimonio cultural era importante. Pero ¿por qué es tan importante el patrimonio cultural? ¿Por qué necesita una planificación de emergencia especial para el patrimonio cultural? Cuando hasta prácticamente el año 2020, cuando se denominaba o se hablaba de la protección civil, se decía que la protección civil era, bueno, pues el sistema que trataba de proteger a las personas y a los bienes. Entonces, claro, decíamos, bueno, pues el patrimonio histórico está ahí, ¿no? Que son bienes también. Sí, pero la historia nos ha demostrado que son unos bienes particulares. Pongámonos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo una cantidad de destrozos que dio lugar a la Convención de La Haya de 1954, donde se estableció
que había que tener una especial protección en los conflictos armados del patrimonio histórico. Otra cosa es que hay países que, aún habiéndose adherido en el año 54 a esa convención, se la salten, ¿no? Que, pues, no hace falta entrar mucho en detalle. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? ¿Por qué es tan importante el patrimonio cultural? Bueno, pues porque y sobre todo protegerlo por las emergencias, pues porque son unos bienes que tienen mucha vulnerabilidad por su antigüedad, por su valor artístico. Son vulnerables, son más vulnerables que, por ejemplo, el chalet que pueda tener alguien en un campo, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, ¿por qué? Pues porque tienen un valor histórico también, tienen un valor artístico. Está demostrado que son un elemento muy importante para el desarrollo sostenible, pues porque tienen capacidad de la dinamización cultural y la dinamización económica de las comarcas, de los municipios. También son un factor importante de resiliencia de las poblaciones. O sea, si queremos fortalecer la resiliencia de un municipio, trabajemos también con proteger su patrimonio cultural. Creo que casi todos aquí nos acordamos de las imágenes del volcán de La Palma, ¿no? Que veíamos algún municipio que quedaba a la torre de la iglesia, ¿no? Y todo el mundo decía que a ver si no llega a la iglesia, ¿no? Pues porque como llega a la iglesia se va a perder el municipio de verdad, porque ese es el referente que tiene la gente de ese pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque son sus escenarios de vida y porque son su identidad cultural, porque son símbolo también de nuestra identidad cultural. Y en Andalucía especialmente, pues tenemos un patrimonio histórico riquísimo, ¿no? Tenemos un patrimonio histórico, pues que tenemos más de 2.000 bienes protegidos, tenemos 7 o 8 bienes patrimonio mundial. Bueno, ahí he dejado la referencia del catálogo de patrimonio histórico que se puede consultar en la página web de la Consejería. Viene por capas, viene por tipología de diferentes bienes. Y, como decía, pues tenemos varios bienes protegidos inscritos en la lista de patrimonio mundial. Bueno, pues el Centro Histórico de Córdoba, la Alhambra, Catedral y Alcázar y Archivo de India, pinturas rupestres del arco mediterráneo. Tenemos bastante por toda la zona de Almería, Málaga, llega incluso hasta el campo de Gibraltar. Los conjuntos monumentales renacentistas de V de Baeza son patrimonio mundial desde el año 2003, los dolmenes de Antequera, y lo último ha sido la ciudad califal de Medina Sahara. Solamente para hacer actuaciones relacionadas con la protección especial ante los riesgos del patrimonio mundial, ya tenemos ahí un campo y un camino que, bueno, pues no, como podéis comprender, no hay recursos en la administración pero poco a poco, ¿no? Poco a poco. Es verdad que en Andalucía no hace mucho que se está trabajando en el tema, hace aproximadamente 4 o 5 años, quizá un poco más intensamente en los 2 últimos años, pero estamos dando pasos importantes. También un par de compañeros de los de antes han comentado que lo importante en las emergencias es trabajar en la prevención, y sobre todo en la vulnerabilidad de los elementos, porque si trabajamos en minimizar la vulnerabilidad, el riesgo final, las consecuencias van a ser menos, porque el riesgo es el resultado de cruzar la peligrosidad con la vulnerabilidad. Entonces, es verdad que en algunos casos, como sobre todo en los riesgos naturales, podemos hacer poco para minimizar esos riesgos, para minimizar la peligrosidad de esos riesgos naturales, pero sí podemos trabajar en la vulnerabilidad, ¿no? Si, como decía también el compañero, si trabajamos en que la ordenación urbanística sea más razonable de lo que ha sido en algunas ocasiones, en que no se construyan los cauces públicos, por ejemplo, pues ahí ya estamos minimizando las consecuencias de una posible inundación. ¿Se ve? Porque estoy viendo que está muy clarito. ¿Se ve por ahí atrás? Bueno, de todas maneras, en todo caso, la presentación yo se la voy a dejar a Manu, pues
Bueno, ¿qué riesgos pueden afectar al patrimonio histórico en Andalucía? Pues el mismo que pueden afectar a cualquier otro territorio, a cualquier otra población. Hay alguna diferencia, ¿no? Bueno, pues naturales, incendios forestales, inundaciones y terremotos, y los riesgos antrópicos, que en este caso es importante destacar que el antrópico, o sea, antrópicos son industriales, incendios urbanos, y la presión antrópica en este caso de las visitas a los conjuntos culturales. Hoy día ya eso está siendo un riesgo, porque tenemos que estudiar también cuánto nos afecta que nos visite pues 1 millón de personas al año, por ejemplo. Cuánto le afecta a la Alhambra o cuánto le puede afectar a Medina Zahara, y en todo caso tener en cuenta esos flujos y tener en cuenta cuando estamos gestionando el conjunto cultural, pues tener en cuenta que eso también nos va a afectar pues, al grado de humedad, por ejemplo, en un museo, afecta al grado de humedad, afecta al propio desgaste, ¿no?, de los pasos. En Medina Zahara ahora mismo se están arreglando lo que son los itinerarios de visita, pues porque estaban muy desgastados, porque son del siglo XI, ¿no?, pero además de tanto paso, ¿no? Bueno, el riesgo sísmico, creo que no tenemos tiempo para entrar en profundidad, pero sabéis que tenemos un riesgo que a escala europea es moderado, pero dentro de la península ibérica es importante, en Andalucía Oriental, también en Andalucía Occidental. En Andalucía Oriental, bueno, pues terremoto de Alhama de Granada de 1884 y sobre todo tendréis en la mente pues la serie sísmica del año 2020-21 de Granada, ¿no?, que esa provocó algunos daños en la Alhambra y también provocó daños sobre todo en la localidad de Santa Fe. Antes he pasado una foto, no sé si os acordáis, hay un arco ahí que estaba encintado, pues esa era la puerta de Sevilla de Santa Fe, que a la cual se fisuró y tiene además arriba una espadaña, y esa espadaña pues está, creo que hay otra foto ahí ahora después. Actualmente tuvieron que reforzarla provisionalmente y también, como decía Jaime, creo que ha sido, todavía está sin arreglar, ¿eh? Los de Andalucía Occidental, que son menos recurrentes, pero tienen, los terremotos me refiero, son menos recurrentes, pero tienen la característica de que a pesar de que tienen un periodo de recurrencia muy más alto que los de Andalucía Oriental, siempre tienen una intensidad bastante alta. O sea, son terremotos del Cabo de San Vicente. Esos fueron el terremoto de 1755, el gran terremoto de Carmona, era un terremoto que tenía el epicentro en la falla del Marqués de Pombal, en el Cabo de San Vicente, y el terremoto de 1888, que derrumbó el cimborrio de la Catedral de Sevilla por segunda vez. Ya se había caído en el 1600 y pico, no se tiene mucha constancia de por qué se cayó. Yo creo que seguramente de un terremoto o de varios terremotos más pequeños, pero al final termina dañándose y se cae. De hecho, el terremoto de 1888 provocó muy pocos daños en Sevilla, muy pocos, pero se cayó el cimborrio pues porque se cree que previamente ya estaba dañado. La serie sísmica de Granada del año 2020-21 afectó a la Torre de las Gallinas. No sé si se pueden apreciar algunas fisuras de las que hay ahí y no se nota muy bien, pero bueno, yo la vi antes de arreglarla, esa foto la hice yo, y las almenas estaban volcadas, mucho más volcadas que previa a la serie sísmica. Y esto ya también lo sabían los musulmanes. Los musulmanes, por eso, esa chapa de plomo que veis ahí es una columna del Patio de los Leones de la Alhambra. Y bueno, pues han puesto juntas de plomo en algunos elementos desde época nazarí, pues para que el elemento funcionara un poco mejor cuando se producía un terremoto. Y ahí tenemos la junta, ¿no? Se habrán sustituido, pero están desde época nazarí. Siguiendo con otros riesgos, sobre todo porque pensemos, ¿tenemos de verdad riesgos que puedan afectarnos al patrimonio cultural? Pues sí tenemos. Por ejemplo, a la izquierda,
Mapa de inundaciones de periodo de retorno de Sevilla capital. El Alcázar y su entorno, patrimonio mundial. Medina Zahara, zona de peligro de incendios forestales, dentro de zona de peligro de incendios forestales. ¿Vale? Y que yo sepa hasta ahora la consejería que lleva el Plan Infoca no ha estudiado la zona donde está, porque ellos tienen unos estudios de detalle, de interfase por incendios forestales y demás, y hasta ahora no han bajado. Sí tienen lo que es la zona de trasierra, que se llama, pero no han llegado. Es verdad que la masa forestal termina casi en Medina, ¿no? Pero el problema no es solamente que pueda afectar los incendios forestales a la propia ciudad califal, sino que el problema es la propia actuación de los operativos, que a veces afecta al patrimonio. De hecho, no sé si os acordáis también del incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora, hace 2 veranos, creo que fue, 2 o 3 veranos, que claro que algunas actuaciones de los operativos afectaron a yacimientos arqueológicos, que bueno, pues porque simplemente por desconocimiento. Entonces, pensar solo con el conocimiento por parte de los operativos lo que podemos avanzar, pues podemos avanzar muchísimo, porque claro, el arte rupestre es algo que nosotros conocemos algunas cuevas, pero quiero decir nosotros, el público en general, pero tenemos muchas. ¿Por qué? ¿Por qué no se conocen? Pues porque confidencialidad, porque si se conocieran pues serían expoliadas, en fin, prenderían fuego, se metería gente dentro. Entonces tenemos muchas, pero precisamente los incendios forestales es una de las cosas que nosotros tememos, que las actuaciones de incendios forestales puedan afectar a algunas de las cuevas de arte rupestre. Pues tenemos que trabajar pues para que todos los operativos las conozcan y tengan un procedimiento establecido de qué tienen que hacer en el caso de que se detecte que en una zona de incendio forestal tenemos alguna zona protegida de arte rupestre. El arte rupestre, como he dicho antes, es patrimonio mundial. Bueno, pues para contextualizar un poco lo que son los planes de salvaguarda, que es una parte de mi ponencia, ¿no? Quería un poco desarrollar el tema de lo que es el marco normativo, tanto internacional como el nacional, y qué norma o qué plan es el que nos obliga o nos aconseja a redactar planes de salvaguarda. Bueno, antes ya he hablado de la Convención de La Haya de 1954, que es el primer documento que se considera que contiene referencias a la protección ante emergencia, no solamente a los conflictos armados, que es su propio nombre, sino a cualquier tipo de emergencias. ¿Por qué? Porque habla de prevención, y al hablar de prevención, todo lo que habla de prevención está también aplicado, o se puede aplicar a cualquier otro tipo de situación de emergencia. Por eso es considerado, digamos, el primer documento. La Convención de París de 1972, que para los que trabajamos en el patrimonio cultural y los restauradores y todo eso, es punto básico porque se establece cuáles son las directrices de restauración, de intervención en el patrimonio histórico y demás, y además fue la que estableció pues la Declaración de Patrimonio Mundial. Ahí ya se avanzaba el concepto de salvaguarda, tanto para el patrimonio material como para el patrimonio inmaterial, que ante las emergencias también se puede ver afectado el patrimonio inmaterial. A veces cuesta imaginarse, bueno, cómo patrimonio inmaterial, cómo lo va a afectar una emergencia. Bueno, pues por ejemplo, imaginaros que hay una procesión que está protegida, no es patrimonio mundial ni nada, sino es de interés turístico y tal, y pues tiene un recorrido en un municipio, Cristo del Palio, por ejemplo, en Moclín, en Granada, que sale de una iglesia determinada, que tiene un recorrido. Pues si tenemos un terremoto en Moclín, que además está en zona sísmica, y me afecta a la iglesia de la que sale, pues eso que es patrimonio inmaterial también se va a ver afectado, aparte del patrimonio material, lógicamente de su propia iglesia y su recorrido, pero el patrimonio inmaterial también se va a ver afectado porque no se va a poder celebrar
la romería, o al menos no en las mismas condiciones que hasta ese momento. En el marco internacional existe el marco Sendai para la reducción de desastres, que se habla en general de todas las emergencias, pero también habla en particular de las emergencias relacionadas con el patrimonio cultural. Hay también una directriz europea, que es la que desarrolla el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que, bueno, el Mecanismo Europeo de Protección Civil son unos módulos que tiene la Comisión Europea, que están capacitados y están homologados en los diferentes países, a los que se activan en caso de que haya una emergencia importante en alguno de los países, y se activan desde la Comisión Europea. Entonces, bueno, pues en la propia definición de ese mecanismo se ha incluido también, ya desde el año 2021, pues que tienen que proteger a las personas y al patrimonio cultural, al medio ambiente y al patrimonio cultural. Disculpa, no sé por qué sale tan claro, porque eso es verde, es verde y marrón, pero bueno, es que claro, se lee poquísimo, pero no importa de todas maneras. Hay también un documento de conclusiones del Consejo de Europa del año 2020, todo relacionado con el patrimonio histórico, con las emergencias del patrimonio histórico, y yo aquí he resaltado el artículo 19, porque dice que hay que desarrollar la planificación de emergencia para gestionar, o sea, en el ámbito del patrimonio cultural, en todos los ámbitos, o sea, en el ámbito local, en el regional y en el nacional. Y además dice que esa planificación de emergencia tiene que estar integrada en la planificación de emergencia del sistema de protección civil, pues del ayuntamiento, o sea, o de la comunidad autónoma, o del Estado en este caso, en el caso de España. Como os decía antes, esa es la espadaña de la Puerta de Sevilla de Santa Fe, y son los daños de la serie sísmica del año 2020-2021 de Granada. Son los bomberos de Granada, pues haciendo el sunchado, ¿no?, el cinchado de la espadaña. Lo de abajo es un ejercicio, pero lo de arriba es una realidad. En el ámbito de la protección civil nacional, lo que tenemos, pues, antes se ha comentado también aquí en alguna otra ponencia, el PLG, o sea, el Plan Nacional fue también el primero que introdujo la especial protección del patrimonio histórico. No tiene mucho desarrollo en ese documento, pero posteriormente se ha redactado la norma básica de protección civil, que es del año 2023, y pues habla de que hay que prestar una especial protección al patrimonio histórico ante las emergencias, y que además las directrices básicas que existen, las directrices que sirven de orientación para redactar la planificación de emergencias de las comunidades autónomas, pues se van a tener que adaptar a esa nueva directriz básica. Desde el Ministerio de Cultura hay personas que están en los equipos de protección civil, que están redactando las directrices básicas para velar que todo eso que ya está diciendo la normativa, de que se tenga una especial atención al patrimonio histórico, esté incluido también en las directrices básicas, y que las comunidades autónomas desarrollen toda la planificación de emergencias de protección civil, incluyendo también al patrimonio histórico. En el ámbito de cultura y el patrimonio histórico, pues lo que tenemos en España es el Plan Nacional de Emergencia en el Patrimonio Histórico, que es del año 2015. Este plan se redactó, no solo ya por la Convención de La Haya de 1954, sino sobre todo por los eventos que ocurrieron en España, pues en el 2005 creo que fue el Palacio Salazar de La Laguna, que es un edificio inscrito también en la lista de Patrimonio Mundial desde el año 1999, y se incendió, se perdieron pues, casi todo el contenido, y era además un edificio del siglo XVII con muchísimo valor histórico, y bueno, pues se perdió afortunadamente. Sobre todo, claro, las plantas eran más las plantas altas, la planta baja, los muros y demás, se ha conservado bastante y ya está otra vez rehabilitado desde el año 2009. Después vino el terremoto de Lorca, del año 2011.
Y pues después del 2011 pues se vio la necesidad de redactar un plan dedicado especialmente al patrimonio histórico, patrimonio cultural. Después tuvimos 2019 Catedral de Notre Dame. Ya teníamos el plan, pero es verdad que a partir del 2019 ha quedado mucho más evidente que hay que trabajar especialmente en la prevención y en la planificación para cuando ocurra algún tipo de emergencia, pues tengamos algunos mecanismos propios relacionados con el patrimonio histórico. ¿Cómo voy de tiempo? Disculpa. ¿Cuándo? Todavía te queda un poquito, te quedan 20 minutos. Vale, bien. Bueno, pues ya centrándonos en la comunidad autónoma, en la comunidad autónoma tenemos el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, que ha sido también revisado recientemente, del año 2024, y en esa revisión pues se ha incluido algunas matizaciones relacionadas con el patrimonio histórico. Lo digo aquí sin ningún tipo de problema, creo que se han quedado cortos, pero al menos un avance, porque sí que es verdad que no hay prácticamente ningún otro plan territorial de otra comunidad autónoma que todavía haya incluido el tema del patrimonio histórico. Entonces, cuando habla en su introducción, habla de la resiliencia, pues dice, tenemos que trabajar en proteger el patrimonio histórico porque es un elemento muy importante para la resiliencia de las poblaciones. Bueno, ya se dice algo. Cuando se habla de los grupos operativos, en el grupo de apoyo logístico dice que una de las funciones es colaborar en la protección del patrimonio histórico, y cuando se habla del grupo de intervención también dice que una de sus funciones es colaborar en la protección del patrimonio histórico y en la respuesta a las emergencias del patrimonio histórico. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley 14 del año 2007, no contiene nada relacionado con las emergencias, ¿vale? Si habla de la protección, si tengo que proteger el patrimonio, también lo tendré que proteger de las emergencias, de forma general, pero no dice hasta en el año 2007, de momento. Ahora mismo estamos en un proceso de cambio, ya hay un borrador de la nueva Ley de Patrimonio Cultural, que se va a llamar Ley de Patrimonio Cultural, y parece que va a contener algo relacionado con los planes de salvaguarda, sobre todo, con dejar más o menos recogido en el articulado, o bien alguna disposición transitoria, la necesidad de redactar planes de salvaguarda en las instituciones culturales de Andalucía. Las novedades del Plan Territorial de Emergencia las he contado ya antes, es que estas diapositivas se refieren a las novedades, es lo que habíamos hablado de la resiliencia, los grupos operativos, y también, lógicamente, aparece el patrimonio histórico como elemento singular vulnerable, ¿no? Cuando se hace un catálogo de elementos vulnerables, pues tendremos los hospitales, algunos otros tipos de instituciones, centros de mayor y demás, y todos los bienes patrimoniales deben venir recogidos en cualquier tipo de plan de emergencia, y así lo hace el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, lo incluye como un elemento vulnerable, más vulnerable catálogo de elementos vulnerables. Bueno, aquí echar una referencia a qué momento estamos ahora, ya lo he dicho, estamos en un momento de cambio. ¿Por qué? Porque tanto el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, que ha introducido ya algunas matizaciones respecto al patrimonio histórico, va a significar que la planificación de emergencia especial, o sea, de algún tipo de riesgo, sísmico, inundaciones, transporte de mercancías peligrosas, se va a tener que revisar en relación a lo que dice el plan nuevo, y también se va a tener que revisar en relación a las nuevas directrices básicas, y todo ya va a contener relación al patrimonio histórico. Bueno, pues pasando ya a lo que son los planes de salvaguarda, que prácticamente inicialmente era el objeto de la ponencia, pero yo creo que no se puede entender el plan de salvaguarda si no se contextualizan previamente. ¿Cuál es el marco normativo? Hemos hablado de la Convención de La Haya, hemos hablado de
del Plan Nacional de Emergencia. Y el Plan Nacional de Emergencia es importante porque dice que hay que redactar planes de salvaguarda y que además esos planes de salvaguarda tienen que estar incluidos en la gestión de las instituciones culturales. Si yo tengo que tener un plan director de la institución cultural, que sea un plan director de los dólmenes de Antequera, pues que en ese plan director se debe incluir un plan de salvaguarda también. Lo mismo que tienen planes de autoprotección, pues plan de salvaguarda. Bueno, esa foto que veis ahí es el escudo azul europeo, por si a alguno no suena de nada. El escudo azul europeo es una institución, un organismo internacional que surgió a partir de la Convención de La Haya de 1954, que España ha ratificado en el 22 y que se ha creado el Comité del Escudo Azul Europeo en el año 22. Perdón, el Comité Español del Escudo Azul Europeo en el año 22. Es una organización no gubernamental, pero que tiene participación de la UNESCO, que tiene participación de ICOMOS, que es el organismo de los museos, que es un plan de salvaguarda. Bueno, pues yo creo que en esta jornada, ¿no?, desde ayer ya habrán hablado un poco de las emergencias en general, de la planificación de emergencia. Pues un plan de salvaguarda es un instrumento técnico, un instrumento operativo, donde se debe recoger cuáles son los procedimientos para hacer frente a las emergencias y con qué estructura de personal le vamos a dar respuesta y con qué estructura de recursos, tanto materiales como humanos, tenemos. Y debe incluir también aspectos de identificación de los elementos vulnerables y, sobre todo, un análisis de riesgo, que en este caso, en el plan de salvaguarda, como se refiere al patrimonio cultural, que no significa que el plan de salvaguarda no proteja a las personas, creo que la diapositiva anterior lo dice, un instrumento para proteger primero a las personas, después al patrimonio cultural, ¿no? Cuando tengamos una emergencia en alguna institución de patrimonio cultural, pues primero habrá que salvar a las personas, y cuando los operativos estabilicen la situación, pues ahí entrarán ya los equipos especialistas en patrimonio histórico, pero previamente las personas. Con lo cual, el plan de salvaguarda se diferencia de otros planes en que tiene esa rama, ¿no?, esa otra pieza del puzzle, que es la atención a los bienes protegidos. En el caso, por ejemplo, de una institución que custodie bienes, como museos y demás, pues habrá que hacer un estudio riguroso, inventario de las piezas que custodio, un estudio de significancia, que le llamamos nosotros, que es el valor que tienen, ¿no? Porque es más significativa pues una obra que otra, ¿no? Y esa significación va a redundar después en la prioridad que se le dé a la hora de rescatarla, y a la hora de esa prioridad pues hay que establecerla, y todo eso son los documentos que debe contener el plan de salvaguarda. Es un ejemplo que traigo de una ficha del plan de salvaguarda. O sea, cuando redactamos el plan de salvaguarda tenemos inventariadas todas las piezas. En el caso de un museo, por ejemplo, tenemos inventariadas las piezas y hacemos una ficha, le llamamos de preemergencia porque no es para la emergencia, sino es para la emergencia, pero se hace en el plan de salvaguarda. Pero ahí está en rojo pues porque es una de las piezas que tiene prioridad. Te dan los datos de las piezas, el sitio donde está, cómo se debe tocar, cómo se debe manipular. En concreto, esa es una ficha del Museo de los Dólmenes de Antequera. Podéis ver ahí, que es un cuadro de la Peña de los Enamorados. ¿Qué tiene que contener también el plan de salvaguarda? Pues las medidas de mitigación del riesgo, o sea, sobre todo las medidas de respuesta a la emergencia, los procedimientos los procedimientos establecidos pues para dar la alarma, para hacer las evacuaciones, para coordinarnos con los diferentes operativos. Y elaboración de protocolos de actuación en emergencia y en posemergencia también. La posemergencia es verdad que es algo que ya no está en la fase de la emergencia, pero nosotros al menos, si estamos tratando obras, tenemos que al menos haber terminado
de clasificar las obras, clasificar los daños y llevárnoslas a algún sitio. Hasta ahí tenemos que hacer. Ya si yo me la llevo al Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía a restaurarla, pues ya eso no es emergencia. Ya eso pues se tardará 1 año, 2 o lo que se tenga que tardar. Bueno, esa fotografía es del último simulacro que hemos hecho en los Dólmenes de Antequera. La actuación de la UME, que hizo una estabilización de esa figura del caminante, se llama. Esto es otro ejemplo de ficha de salvaguarda que he traído porque me parece muy interesante que Madrid, la Comunidad de Madrid, está trabajando prácticamente, no está haciendo planes de salvaguarda, pero está haciendo bueno, la ficha es el estudio, o sea, quiero decir, es el reflejo del estudio. Está haciendo unos estudios con los bomberos, o sea, no es protección civil, sino son los operativos de bomberos. Cada iglesia de la comunidad, pues se están haciendo unos estudios y se hace una ficha, que ellos le llaman ficha de salvaguarda, pues para las emergencias, para en el momento en que haya un incendio o haya algún otro tipo de un derrumbe o algo así, los bomberos llevan esa ficha. Llevan esa ficha y saben cómo tienen que acceder, qué zona es la que tienen restringida, dónde pueden poner el camión, todo ese tipo de cosas. Pero lo están haciendo especialmente para las iglesias. Llevan ya, pues el lunes creo que dijeron en una reunión que tuvimos, 200 y pico. Otro aspecto que tiene que tratar el plan de salvaguarda es la articulación de los recursos humanos y técnicos. O sea, ¿qué personas tengo yo dentro de mi institución que tenga que actuar en las emergencias? Se parece mucho al plan de autoprotección, que ahora lo vamos a ver, pero sí es verdad que tenemos que tener en las instituciones culturales un personal especializado que sepa pues tratar con las obras, que sepa sacarlas, que sepa hacer el triaje de las obras y que además sepa cómo se tiene que relacionar con el plan de autoprotección. Bueno, el contenido en sí de un plan de autoprotección pues tiene que partir de un plan de salvaguarda, tiene que partir del plan de autoprotección. No puede ser de otra manera. Nosotros en Andalucía no estamos trabajando de otra manera, estamos trabajando a partir del plan de autoprotección. Una institución tiene un plan de autoprotección, doy un paso más y hago el plan de salvaguarda. Hago el anexo de salvaguarda o el apartado 25, que es el de salvaguarda, como queráis. Pero es algo más, es un paso más, ¿vale? Afortunadamente, la gran mayoría de las instituciones culturales, al menos de propiedad de la Junta de Andalucía, tienen plan de autoprotección. Pero es verdad que se queda en lo que es un plan de autoprotección. El plan de salvaguarda, en la misma línea que el plan de autoprotección, tiene que ser la propia institución la que hace frente a la emergencia. Hasta que ya, bueno, pues si en el caso de que se vea que hay daños que no se puede hacer, a los que no se le puede hacer frente con los medios propios, pues entonces habrá ya que escalarla al nivel local, a nivel provincial o lo que haga falta, ¿no? En cada momento. ¿Qué diferencia tiene con respecto al plan de autoprotección y qué importante hay que desarrollar? Por lo que decíamos, todo el estudio, análisis de riesgo, vulnerabilidades de las obras o del propio continente, porque muchas veces está protegido el continente también. La mayoría de las veces el continente también lo tenemos protegido, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Antequera, pues es un edificio histórico, aparte de todo lo que tiene dentro, que es de mucha importancia también. El Museo de Bellas Artes de Sevilla, sí. Sí, con respecto a plan de salvaguarda o de autoprotección, ¿contempla lo que sucedió el otro día con lo del apagón? Las medidas que hay para aplicar cuando la vigilancia es solamente está sujetada por la opinión de vigilancia y la alarma, que se cayeron. Lo digo porque soy el inspector de la unidad Crita y nos llamaron preocupados por la vigilancia y la seguridad de los museos, donde no hay vigilantes de seguridad. No haber personas físicas, no sé si eso lo contempla los planes de salvaguarda, la respuesta que llegara ante eso, porque sería contemplar la respuesta y requería la próxima posibilidad, tanto del Estado, policía local o nosotros. Debe contemplarlo, pero como he dicho antes, nosotros llevamos 2 años trabajando en el tema. No hay planes de salvaguarda de la mayoría de las instituciones culturales. Que yo sepa, en Andalucía tenemos Catedral de Sevilla, Alcázar de Sevilla, que lo están haciendo, Alhambra de Granada, que lo están haciendo, y Dólmenes de Antequera, que lo acabamos de hacer nosotros.
que ahora lo voy a explicar, ¿vale? Pero sí es verdad que, bueno, que yo sepa, eso de momento no se ha contemplado, pero lógicamente es un riesgo más. Como tiene un riesgo de sabotaje o tiene un riesgo de atentado, pues tienes que tenerlo en cuenta, la falta de suministros básicos. Claro. Sí. Vale, voy rápida. Bueno, ejemplo también de lo que ya son fichas de emergencia cuando estamos atendiendo a las obras que se han visto afectadas, estamos a lo mejor en el exterior del edificio y tal, pues confeccionamos también una ficha que, bueno, pues el método semáforo va la que tiene más daño roja, ámbar mediano y verde pues pocos daños, ¿no? Recientemente, bueno, desde el año 2024 nosotros hemos estado trabajando en la Consejería de Cultura pues con una línea que consiste en desarrollar los planes de salvaguarda. Vamos a intentar hacerlo de todas las instituciones de Andalucía. Se ha priorizado, vamos a empezar por el patrimonio mundial y después seguiremos. Entonces hemos empezado por los dólmenes de Antequera. Se ha redactado en el año 2024 el plan de salvaguarda completo, teníamos ya plan de autoprotección actualizado al año 2023. Hemos desarrollado el plan de salvaguarda y hemos empezado a hacer acciones de implantación de ese plan de salvaguarda. Nombrar a la estructura del plan, o sea, las personas que son responsables y que tienen roles en la activación del plan, hacer difusión, hacer capacitación, o sea, formación y hacer ejercicios y simulacros. Entonces, hemos dado formación previa, hemos redactado el plan, hemos dado formación y hemos hecho un simulacro en el día 23 de marzo de este año, que todavía está en fase de análisis, o sea, se ha desarrollado el simulacro. Como sabéis, el simulacro tiene 3 fases: organización, desarrollo y evaluación. Nosotros estamos todavía en fase de evaluación del simulacro porque no hemos terminado de recopilar la información. De hecho, tenemos un vídeo casi terminado, no he podido traerlo porque todavía no estaba montado del todo. Y bueno, pues hemos hecho el día 23 el simulacro, que ha sido muy importante. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, se le ha dado una extensión territorial. No solamente nos hemos quedado en el propio Museo de los Dólmenes. Los Dólmenes es un recinto amplio que tiene Dolmen de Menga, Dolmen de Viera y el propio Museo de los Dólmenes. Entonces, el sismo, porque se ha hecho un escenario, un supuesto de terremoto, afectaba a los dólmenes y provocaban un incendio en el museo. Se ha hecho con la colaboración de la Universidad Pablo de Olavide, que tiene un papel importantísimo en esta línea de trabajo que tiene la Consejería de Cultura, pues porque tenemos un protocolo firmado con ellos, un convenio de colaboración, porque ellos tienen unos grupos de investigación relacionados con la materia. Entonces, bueno, pues la formación, una vez que se ha redactado el plan de salvaguarda, el asesoramiento para redactar el plan de salvaguarda y la propia respuesta a la emergencia, cuando se ha hecho el simulacro lo hemos hecho con la Universidad Pablo de Olavide y con el Ayuntamiento de Antequera, porque los 2 años anteriores nosotros no teníamos redactado ningún plan de salvaguarda de edificio propiedad de la Junta, pero hemos estado colaborando con Antequera en los 2 simulacros que hicieron en el año 2022 y en el 2023, pero los edificios no eran de la Junta, eran del Ayuntamiento, los que se hicieron, pero la Consejería de Cultura colaboró tanto con la UPO como con el Ayuntamiento de Antequera en esos 2 anteriores simulacros. Bueno, esa es una de las primeras reuniones de coordinación del simulacro. Ahí podéis ver la extensión territorial. El túmulo el Dolmen de Menga está para allá, ¿no? Pero este túmulo Dolmen de Menga, Dolmen de Viera, Museo de los Dólmenes, entre el museo y la Peña de los Enamorados, el Tolo del Romeral. Pues como decía, afectó al museo y afectó al Dolmen de Viera, porque el Dolmen de Menga no quisimos tocarlo, y el Dolmen de Viera tiene un acceso que es construido en el año 2020, en el siglo XX quería decir, y entonces pues ahí la UME
ha hecho unos trabajos de estabilización del túmulo del Dolmen de Viera. Otro de los temas importantes que ha tenido este simulacro es que se ha escalado la emergencia desde el nivel de la comunidad autónoma, perdón, desde el nivel de la propia institución, pasando por el nivel local, y después se ha activado el plan de emergencia sísmico de la comunidad autónoma. Y en la misma línea, pues cuando se ha dado respuesta a la emergencia, primero el ayuntamiento instaló su puesto de mando, y cuando se activó el nivel 2 de emergencia regional, pues ya se quedó integrado en el PMA de la Consejería de Presidencia. Nosotros, Cultura, integrados también en el PMA de la Consejería de Presidencia. Entonces, la verdad es que eso es la primera vez que se hacía en Andalucía. De los avances un poco del análisis, que como os he comentado, no lo hemos terminado, pero importancia que ha tenido el simulacro es no solamente la organización por parte de 3 instituciones, sino que además colaboraron con nosotros UME, Protección Civil del Estado, bomberos de Málaga, bomberos de Córdoba, Cruz Roja, psicólogos, bueno, más de 35 instituciones y más de 200 operativos. Otro aspecto importante, la visibilidad que se le ha dado, porque al final, al conseguir también una implicación por parte de tantos organismos, pues ha tenido mucha visibilidad, que es fundamental también eso para la ciudadanía, ¿no? Saber que hay pues, equipos trabajando pues, para proteger su patrimonio. Y hemos conseguido también la participación ciudadana, porque han participado alumnos de un instituto que estaba enfrente, porque estaba supuestamente afectado también por la emergencia, pero había un grupo visitando los dólmenes. Entonces, en el momento del incendio, pues tuvieron que ser evacuados, y han participado pues tanto en la preparación como después ya como figurantes y demás, ¿no? También han participado una residencia de ancianos que también estaba afectada por el terremoto, que bueno, que eso era en paralelo a la afectación del patrimonio cultural, pero bueno, estos sí que son patrimonios inmateriales, los señores de ahí de la diapositiva esa. Hubo que evacuar a toda la residencia de ancianos. Y para terminar, pues otro de los aspectos destacables en este simulacro es la transferencia del conocimiento, porque al estar en la Universidad Pablo de Olavide, pues la difusión que va a tener va a ser muy importante, porque va a haber publicaciones, va a haber conferencias, todo relacionado dentro del marco de un proyecto de investigación que ellos tienen relacionado con el patrimonio histórico y cultural, en concreto con la protección del patrimonio histórico y cultural ante la emergencia. Ahí vemos a los compañeros de la UME, a los cuales creo que se han ido, pero les vuelvo a dar desde aquí las gracias por su colaboración, fue bastante importante. Ahí todavía estaban empezando a hacer la intibación, todo ese pasillo se hizo una intibación, suponiendo que el túmulo se estaba desplazando y que estaba cerrando la entrada. Y nada más, si tenéis alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, Paula, por ajustarte también a los tiempos. Hoy ha estado la cosa pues francamente bien, y en aras a eso, como quedan unos minutitos